En el supermercado. ¿Dónde está el arroz? Buenos días, disculpe, ¿dónde está el arroz? Está en el pasillo 3, justo al lado de las pastas. ¿Quiere que le muestre? Ah, sí, por favor. Es que no conozco muy bien este supermercado. No se preocupe, pasa mucho. Aquí está el arroz. Tenemos blanco, integral y también para paella. Creo que quiero el blanco. ¿Cuál me recomienda? Este de aquí es muy bueno y rinde bastante. Perfecto, me lo llevo. ¿Y el aceite dónde está? En el pasillo 4, a la derecha. El de oliva está en la parte de arriba. Genial, muchas gracias por su ayuda. De nada, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. En la cafetería. Un café sin azúcar, por favor. Buenos días. Quisiera un café, por favor. Claro. ¿Lo quiere con leche o solo? Sin leche y sin agua. ¿Sin agua tampoco? Entonces le traigo solo la taza vacía. Ah, no, perdón. Me confundí. Quise decir sin azúcar. Estoy aprendiendo español aún. No se preocupe. Pasa todo el tiempo. Un café solo sin azúcar. Gracias. Ah, ¿tiene medialunas? Sí, recién salidas del horno. ¿Quiere una? Sí, una, por favor. Huele delicioso aquí. Gracias. Tratamos de hacerlo todo fresco cada mañana. ¡Qué bien! Me encanta este lugar. Es muy tranquilo. Nos alegra mucho. Que disfrute su desayuno. Muchas gracias. Igualmente. En la estación. He perdido mi tren. Disculpe, ¿el tren a Madrid ya salió? Sí, salió hace unos minutos. Creo que a las 9 en punto. Ay, no. Llegué tarde por el tráfico. No se preocupe, el próximo sale a las 9:40. Puede usar el mismo billete. ¿Ah, sí? ¡Qué suerte! Pensé que tenía que comprar otro. No, no hace falta. Solo espere en el andén 3. Perfecto, muchas gracias. ¿Suele ser puntual ese tren? Casi siempre. Pero por si acaso, mire la pantalla por si hay algún cambio. De acuerdo. Viajo por trabajo y no quiero llegar tarde otra vez. Lo entiendo. Yo también pierdo trenes a veces, sobre todo los lunes. Ajá, sí. ¿Los lunes no perdonan? Bueno, gracias por su ayuda. Me salvó el día. De nada, buen viaje. Gracias, igualmente. En el parque. ¿Puedo sentarme aquí? Hola, disculpe, ¿puedo sentarme aquí? Sí, claro, adelante. Gracias, qué bien se está en este parque, ¿verdad? Sí, me encanta venir cuando hay sol. Después del trabajo, siempre paso un rato aquí.
Qué buena costumbre. Yo vengo por primera vez, estaba buscando un lugar tranquilo para leer. Pues eligió bien. A esta hora casi no hay ruido. ¿Viene seguido? Sí, casi todos los días. Me gusta ver a la gente pasear o a los niños jugar. Es bonito. Me recuerda al parque que había cerca de mi casa cuando era niña. Ah, qué lindo. ¿Vive por aquí ahora? Sí, me mudé hace poco, todavía me pierdo un poco por el barrio. Tranquila, nos pasa a todos. Si quiere, un día le muestro una cafetería muy buena cerca de aquí. Ah, gracias, me encantaría. Bueno, que disfrute su lectura. Gracias, igualmente que tenga un buen día. En la oficina, la impresora no funciona. Ay, no puede ser. La impresora no funciona otra vez. ¿Ya probaste apagarla y volverla a encender? Sí, 2 veces. Solo hace un ruido raro y no imprime nada. Déjame ver. Parece que se atascó el papel. ¿Otra vez? Esta impresora tiene vida propia. Ja, 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 sí. Los lunes siempre se pone rebelde. A ver, listo. Ya saqué el papel. Intenta ahora. Perfecto. Ahora sí, imprime. Eres una genia. Gracias. Años de experiencia peleando con máquinas. Deberías dar un curso. ¿Cómo sobrevivir a la impresora de la oficina? Ja, ja, ja. Buena idea. Pero primero necesito un café. Totalmente de acuerdo. Vamos a la cocina antes de que se rompa algo más.